colapsar, que tu corazón se acelera y que no puedes respirar. Probablemente has sido víctima de un ataque de pánico. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Hoy la psicóloga Dana Guerrero, recuerde que usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Hola Dana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Beatriz, encantada de estar acá en este espacio. Dana, comentábamos que íbamos a hablar sobre ataques de pánico, pero creo que debemos iniciar con la diferencia entre ataques de pánico y ataques de ansiedad. Ok, fíjate, la ansiedad puede tener síntomas similares al ataque de pánico cuando nos referimos a los síntomas fisiológicos. Pero el ataque de pánico es un episodio repentino, espontáneo, donde se siente o se caracteriza por tener un miedo intenso. Es decir, en la ansiedad es como de manera no espontánea porque tiene que ver con nuestra experiencia subjetiva, con nuestras cogniciones, lo cual va despertando que nuestro cuerpo fisiológicamente vaya activándose o despertando y pues tengamos toda esta cantidad de síntomas molestos. En el ataque de pánico no hay un detonante real o un detonante que sea realista a la situación. Con respecto a lo que comentas, siempre que la persona sufre un ataque de pánico, ¿se imagina algo irreal? ¿O también sucesos reales pueden desencadenar o pueden terminar en un ataque de pánico? Probablemente, con respecto a lo que mencionas, puede ser un suceso tanto irreal como imaginario porque no está ocurriendo, como también puede haber un estresor o un detonante que haya ocurrido, pero no necesariamente esté pasando en ese momento, sino dependiendo a veces de nuestra vulnerabilidad psicológica, estamos más susceptibles, más sensibles, y un detonante incluso que pudimos haber tenido días pasados de mucho estrés o de muchos pequeños estados de ansiedad o ese estado de agitación pueden llevarnos a que tengamos un ataque de pánico. El ataque de pánico no suele ser como predecible. Esa es como la mayor diferencia. Por eso es que a veces nos cuesta como identificar cuál es el detonante, porque mucha gente puede salir a la calle, está concurrida, pero no está pasando un peligro eminente y puede sufrir un ataque de pánico. Es decir, no hay un miedo o una amenaza que sea real. ¿Cuáles son esas señales físicas que pueden indicarnos que estamos siendo víctimas de un ataque de pánico y de un ataque de ansiedad? Como te dije al principio, en un ataque de pánico es como un miedo al miedo. Realmente le tememos es a lo que siente nuestro cuerpo. Esa sensación de me va a dar mi infarto porque mi ritmo cardíaco aumentó, me voy a morir, no puedo respirar porque empiezo a hiperventilar, siento que me voy a desmayar porque empiezo a marearme, sudoración, temblor. Es como esa sensación de despersonalización, desrealización, como pérdida del control. Hay un miedo al miedo. Ahí es ese miedo a que algo me va a pasar con lo que está sintiendo mi cuerpo. En la ansiedad son preocupaciones sobre hechos futuros. Es decir, estas preocupaciones también pueden ser reales o imaginarias. Es decir, no están sucediendo en el momento y yo puedo tener ansiedad porque, bueno, dentro de una semana tengo tal evento y eso me preocupa y yo empiezo a imaginarme escenarios negativos o catastróficos generalmente, y eso hace que mi cuerpo empiece a tener dolores abdominal, mareo, sensación también de hormigueo en las manos, sudoración, náuseas. Es decir, tengo síntomas físicos o reacciones fisiológicas similares al ataque de pánico. La diferencia es que en la ansiedad esto no ocurre de manera espontánea o repentina, sino que viene acompañado de nuestra experiencia subjetiva, de nuestras cogniciones. Con respecto a lo que comentas, me surge una duda. En el ataque de pánico la persona siempre pierde el control, y si la respuesta es sí, entonces va a necesitar ayuda de un tercero para controlarse, para estar bien nuevamente. Sería lo más recomendable porque justamente el ataque de pánico causa tanto miedo en la persona que lo sufre porque hay ese sentido y esa sensación de pérdida del control de que, oye, no sé qué hacer, no tengo a nadie que me ayude, que me socorra, me va a pasar algo, me voy a morir. Y por eso es como esa pérdida del control, y más miedo produce más miedo y ese miedo produce más ansiedad. ¿Cómo ayudar a alguien entonces que es víctima de un ataque de pánico? Lo primero, cuando tenemos a alguien cercano o estemos en un sitio donde alguien esté teniendo un ataque de pánico, evitar decirle cálmate, relájate,
porque eso lo que va a hacer es generar mayor ansiedad en esa persona. Lo ideal es no tratar de entender lo que está pasando, sino hacerle saber a la persona: estoy contigo, no estás solo, todo va a estar bien, esto va a ser pasajero. Tratar de ayudarlo a regular su respiración. Esa es la parte en el ataque de pánico que genera mayor dificultad, que hay un episodio de hiperventilación y la persona piensa que va a dejar de respirar. Entonces, ayudarlo a calmar y a controlar su respiración. Vamos, respira conmigo. Toma una respiración profunda, intenta respirar más lento, no estás dejando de respirar, no te preocupes, aquí estoy contigo. También sería bueno a la persona darle algún tipo de contacto. Podemos utilizar algún objeto que tenga algo de textura o simplemente apretarle la mano. Okay. Es decir, es como una forma de contención. En vez de tratar de entender qué le está ocurriendo a la persona y decirle: cálmate, relájate, no pasa nada. No, es como que estoy contigo, le tomo la mano, todo va a estar bien, esto es pasajero, vamos, respira conmigo. Tratar de que si está en un lugar muy concurrido, llevarlo a un lugar más tranquilo, con menos gente quizás alrededor. Gracias, Dana. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre ataques de pánico y ataques de ansiedad. Usted puede ir hablando sobre ataques de pánico y ataques de ansiedad. Me acompaña la psicóloga Dana Guerrero. Dana, muchas veces por miedo o por pena decidimos callar. ¿Por qué es importante acudir a un especialista después del primer episodio? Mira, es sumamente importante acudir al especialista luego del primer episodio, porque hay que saber que en un ataque de pánico tenemos miedo al miedo. ¿Y qué pasa luego de tener un ataque de pánico? Que ya estamos creando o generando mayor ansiedad y miedo de que probablemente pueda tener otro ataque de pánico, en qué momento será, y esto va a aumentar nuestro nivel de angustia, de ansiedad, y hay que saber que entre más angustia y más ansiedad, pues es más probable que obviamente pueda tener otro episodio. Y también, ¿qué ocurre? Que las personas empiezan a tener conductas de evitación o escape. Yo empiezo a limitar mi vida porque aquellos espacios donde yo pude haber sufrido un ataque de pánico, yo los internalizo, o dentro de mi experiencia subjetiva es: oye, ahí me puede dar otro ataque de pánico, yo no voy a frecuentar ese sitio, yo no voy a visitar tal lugar, y empiezo a limitar mi vida y evidentemente nuestro bienestar se descompensa. ¿En qué consiste la ayuda que brindan ustedes como psicólogos en estos casos? ¿Y la persona debe ir sola o es recomendable que lo acompañe algún familiar? En el caso de los trastornos de pánico, no, la persona ya cuando sucedió el episodio puede ir a la consulta sola. ¿Y qué es lo que trabajamos en la consulta? Que la persona aprenda a comprender qué es lo que le sucede a su cuerpo en ese momento. Porque realmente lo que hace el ataque de pánico es que al no conocer lo que nos está sucediendo, perdemos como el control y dejamos que toda esa cantidad de síntomas nos invada y empezamos a pensar que nos va a pasar algo, que el peor escenario. Cuando en la consulta empezamos a comprender qué es realmente lo que le sucede a nuestro cuerpo, y por ejemplo en el ataque de pánico lo que sabemos es que es como una falla en nuestro sistema de alarma, es decir, regularmente nuestro cuerpo se activa de esta manera ante un peligro o una amenaza real que te invita a huir, a escapar. Pero cuando no es así, por eso es que nos asustamos de los síntomas, porque probablemente si estuviéramos huyendo o escapando, no estaríamos preocupados de cómo se siente nuestro cuerpo. En algunos casos es necesario medicar a las personas. Te lo pregunto porque quería saber si el equipo médico que ayuda al paciente también pudiera involucrarse allí a un psiquiatra. Por supuesto, la ayuda terapéutica de la mano del médico psiquiatra, que es en este caso el que medica, es esencial siempre y cuando va a depender también de la intensidad de estos ataques de pánico, de las frecuencias en las que ocurra, y si el paciente cumple con los criterios clínicos para poder diagnosticar un trastorno por ataque de pánico o de angustia. Porque hay personas que de repente en su vida pudieron haber tenido 1 o 2 episodios, pero esto no volvió a aparecer, no es tan frecuente o no es tan intenso. Entonces hay unos criterios clínicos que nos invitan a poder hacer el diagnóstico y ahí vamos de la mano del médico psiquiatra para poder medicar si es necesario. ¿Este tipo de ataques de pánico y ansiedad se curan o solo se controlan? Yo no iría no me iría a los extremos de curar o controlar.
Creo que esto es muy subjetivo y va a depender de las habilidades de afrontamiento de cada persona, de la eficacia que pueda tener el tratamiento en esa persona. Todos estamos vulnerables y susceptibles a poder tener un ataque de pánico en cualquier momento, o de sufrir de ansiedad, porque es una emoción con la cual vivimos. La diferencia está cuando esto es desproporcional. Entonces, en la medida que aprendamos a gestionar nuestras emociones, lo que nos sucede, a tener autoconocimiento de nosotros mismos, de saber, oye, estos días he estado como que muy ansiosa, he estado muy agitada, he estado como muy distante del presente y muy concentrada en el futuro. Esto me indica que ya yo voy teniendo mayor conocimiento de mí, mayor gestión y puedo prevenir ataques de ansiedad, ataques de pánico. Dana, comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales. Quiero compartir contigo algunas. Recuerde que usted también puede interactuar con nosotros a través de nuestro Instagram, AM/GB es la cuenta. Beatriz y al invitado, una pregunta. ¿Cómo evitar los ataques de pánico? Ok, fíjate, evitar los ataques de pánico, eso es una respuesta que vamos a irnos a unos matices, no hay una respuesta absoluta, porque los ataques de pánico suceden de manera a veces espontánea, es decir, no los podemos predecir muchas veces. Lo ideal entonces es lo que hacemos antes para evitar tener un ataque de pánico, que tiene que ver con nuestros estilos de vida, la manera en cómo gestionamos el estrés, de cómo gestionamos la ansiedad, de cómo gestionamos nuestra vida cotidiana, nuestras emociones. Eso nos va a permitir tener mayores habilidades de afrontamientos que puedan evitar tener un ataque de pánico. También nos escribe la señora Josefina Nieves. Buen día, tengo una hija y le suelen dar ataques de pánico. ¿Eso es hereditario? Yadira desde Los Teques. Todos los seres humanos podemos tener un componente genético que nos hace más susceptibles quizás o más vulnerables, pero más allá del componente genético hay un factor bien importante que es el ambiental, es el entorno, es decir, la epigenética. Eso va a influir mucho más a veces que lo genético, porque incluso eso puede transformar o cambiar ese factor genético. Quizás ya tiene que ver con los rasgos de la persona y su manera de evaluar el mundo, sus creencias, sus vivencias, la forma en la que piensa. Eso lo puede hacer más susceptible a que ciertas cosas puedan ocurrir más allá del factor genético. Muchísimas gracias, Dana. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a seguir hablando sobre ataques de pánico y ataques de ansiedad. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM/GB en Instagram. Ya volvemos. Si se los nombran, tiende a ponerse nerviosa. En algunas ocasiones, cuando ve a alguno, empieza a llorar y a correr. ¿Eso sería un ataque de pánico? ¿Qué puedo hacer al respecto para ayudarla? Ahí sería diferente a un ataque de pánico, aunque tengamos los mismos síntomas físicos o de miedo intenso. Aquí hablamos, dentro de los trastornos de ansiedad, serían fobias específicas. En este caso, a los insectos, un miedo, un temor intenso a un objeto particular, insectos, y esto va a tener las mismas reacciones fisiológicas que en el ataque de pánico. Y volvemos a repetir la diferencia: en el ataque de pánico quizás no va a haber ese hecho o esa amenaza real o imaginaria, a diferencia de como nos comenta la amiga Gaby, ya me está mencionando el insecto, es decir, ya hay un objeto que es el que está causando el temor y el miedo. Entonces hablaríamos de fobias específicas. También nos escribe la señora Erika Martínez. Mi nombre es Erika y sufro de ataques de pánico. ¿Es normal que la tensión suba? Por supuesto, justamente, de hecho, que la tensión arterial suba es lo que hace que es menos probable que nos desmayemos. Dentro del ataque de pánico muchas personas tienen miedo a que se van a desvanecer, que me voy a desmayar, voy a perder el conocimiento, y realmente a veces es poco probable porque nuestra tensión arterial lo que hace es incrementar. Dana, quería hablar contigo sobre los ataques de pánico y ansiedad y la pandemia. El hecho de estar aislados desencadenó un aumento en el número de casos que por lo menos tú recibiste en consulta de pacientes con ataques de pánico y ansiedad. Sí, por supuesto, y tiene que ver que aunque en este momento o en un momento particular en la vida del paciente no esté sucediendo un hecho amenazante, sí ha venido atravesando por una cantidad de estresores o situaciones cotidianas que van generando estrés, ansiedad, angustia,
Y esa prevalencia de esos estados emocionales pues nos hacen más susceptibles a poder tener un ataque de pánico quizás en el momento en que estamos en la calle y vemos mucha gente a nuestro alrededor y quizás vemos a alguien que no tiene el tapaboca o alguien que estornudó y ya yo empiezo a tener miedo de que algo puede ocurrirme. Eso sí puede generar que pueda tener un ataque de pánico. Nos escribe la señora Magali Perdomo. Buenos días, hace 15 días me dio por primera vez un ataque de pánico por lo que estoy escuchando. Se me durmió casi todo el cuerpo, se me torcieron las manos y tenía dificultad para respirar. Me estabilizaron en el ambulatorio y al día siguiente fui al neurólogo y me dijo que era estrés. Ok, es importante. Nuestras emociones, si no se canalizan adecuadamente, siempre van a buscar una manera por dónde salir y por dónde filtrar. Y como lo mencionaba antes, ¿cómo podemos prevenir un ataque de pánico? Justamente desde el autoconocimiento. Saber cómo estoy lidiando yo con el estrés, cómo estoy lidiando con la ansiedad, con mis emociones y lo que sucede. Si yo constantemente tengo mi cuerpo tensionado, cargado de fatiga y angustia, pues estoy más sensible. También nos escribe el señor Hernán Aular vía mensaje directo. Saludos, Beatriz. Y a la doctora invitada, excelente disertación, me ayudó a ubicar mis padecimientos. Yo creo que la raíz está en la parte psicológica. Tengo años padeciendo de ataques de pánico y ansiedad, depresión. Y ahora tras la pandemia se han agudizado, justo lo que veníamos hablando. ¿Qué me recomienda la doctora? ¿Qué debo hacer? Bueno, la primera recomendación es asistir al profesional, ya que me comentas que es un hecho o situaciones que has venido pasando a lo largo de estos últimos tiempos y aparte que asocias con otros síntomas, pero también es muy importante una manera o una recomendación general es tomar conciencia en nuestro día a día de lo que nos sucede, de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa, tomar pausas, practicar la respiración. La respiración es muy importante, la respiración diafragmática en estos casos, porque ayuda a que nuestro cuerpo pues libere un poco de tensión, se regule, porque por lo general si estamos muy ansiosos, nuestro cuerpo también está como en un estado de hipervigilancia o de hiperactivación y pues esto no es saludable. Quisiera hablar, antes de finalizar el programa, sobre los ataques de pánico en los niños. ¿Son comunes que ocurran? ¿Y cuáles pudieran ser las causas en los pequeños? Cuando somos niños o en nuestra infancia, pues nuestra manera de evaluar el mundo es totalmente diferente a la cual puede hacer un adulto. Nuestros miedos quizás son diferentes, podemos ser más susceptibles a cosas más simples de lo que puede tener un adulto, incluso situaciones de me están dejando solo, o de abandono, o de que no tengo quien me cuide o quien vea por mí. Vemos de hecho esos casos típicos, no sé si han visto algunos videos, donde los padres se van o le hacen una broma al niño, como que nos vamos y te dejamos, y los niños se desesperan o entran en angustia. Deben evitar entonces este tipo de bromas. Por supuesto, porque en la edad del niño lo ideal es la contención, saber que cuentan con sus padres y que tienen una figura que vela por ellos y que los protege. De esa manera también vamos creando la seguridad y la autoestima en los niños, en nuestros hijos. Y el tema de la ansiedad en los pequeños, ¿cuáles son esas señales que pueden indicarnos que nuestro niño está sufriendo de ansiedad? Los síntomas pueden ser múltiples. Aquí digo que no hay como un recetario generalizado. Cada niño va a ser distinto. Los miedos incluso, tanto en adultos y niños, pueden ser distintos porque va a depender de nuestro contexto, de nuestro ambiente, de cómo nosotros evaluemos y veamos nuestro mundo o nuestra realidad. Entonces, en el caso de los niños, los síntomas pueden ser como evitación, no quiero ir a este sitio, no quiero ver a tal persona, no quiero ir a la escuela, comerse las uñas, no me gusta quedarme solo, estar mucho tiempo sin la presencia de alguien, problemas gastrointestinales, vómitos, no quiero comer. Es decir, vemos muchas conductas como de evitación, de aislamiento, de hipervigilancia, como ese nerviosismo. Sabes que a veces podemos encontrar a los niños como de inquietud, que todo les alerta, que todo les asusta. Gracias, Diana, por acompañarnos esta mañana. Lamentablemente, pues se acabó el programa, pero por favor déjanos tus redes sociales y puntos de contacto para quienes quieren comunicarse directamente contigo. Por supuesto, Beatriz, encantada de acompañarte el día de hoy y me pueden encontrar en Instagram en @psico.nutrir. Gracias nuevamente por tu compañía y a usted gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos una cita este viernes a las 9:30 de la mañana.